El 2025 comenzó ya hace rato, y hay un nombre que más de un año después sigue flotando como fantasma en los pasillos del poder en La Habana. Un nombre que desde el gobierno se menciona poco o nada, pero que representa uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años en nuestro país. Hablamos, por supuesto, y ya lo sabes, de Alejandro Gil Fernández. Han pasado más de 13 meses desde que el hombre que dirigió la economía cubana durante 6 fatídicos años desapareció de la escena pública. 13 meses también de silencio oficial. 13 meses de preguntas sin respuesta. ¿Dónde está Alejandro Gil? ¿Qué pasó realmente con el ex ministro de Economía y ex viceprimer ministro? ¿Por qué el gobierno no quiere hablar de él? Hoy en Noticias Cuba vamos a analizar este misterioso silencio y lo que podría estar ocultando. Retrocedamos por favor a febrero de 2024 del año pasado. Cuba atravesaba y sigue atravesando una de las peores crisis económicas desde el periodo especial. Incluso para muchos es peor que aquella. Apagones diarios, escasez de alimentos, medicinas y combustible y una inflación desbocada que pulveriza el poder adquisitivo de las familias cubanas. Y en medio de esta tormenta perfecta, el 2 de febrero de 2024, cae la noticia de manera inesperada. Alejandro Gil, el inefable ministro de Economía, es destituido de sus cargos como ministro y también como viceprimer ministro. La noticia se da así, sin explicaciones. Apenas un comunicado escueto anunciando que el Consejo de Estado había decidido liberarlo de sus responsabilidades. Así, con esa frialdad burocrática que caracteriza al régimen cuando quiere deshacerse de alguien que le resulta ya incómodo. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. A todos los compañeros liberados de sus respectivos cargos se les reconoció el esfuerzo y la consagración en el desempeño de tan altas responsabilidades y en los próximos días les serán asignadas nuevas misiones. Pero lo extraño vino después del anuncio oficial. Un mes de silencio, ni una palabra sobre Alejandro Gil, hasta que el 8 de marzo el gobierno de Díaz-Canel ordenó la lectura en Televisión Nacional de una nota oficial que revelaba que Gil estaba siendo investigado por graves errores en el desempeño de sus funciones. El comunicado afirmaba que Gil había reconocido graves imputaciones y que había renunciado al Comité Central del partido y a su cargo como diputado a la Asamblea Nacional. Como resultado de una rigurosa investigación, se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones. Teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos y a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas. El implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. La dirección de nuestro partido y gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad. Y entonces, nada, el silencio otra vez. Un silencio que hoy, un año después, sigue haciendo mucho ruido, si se me permite la metáfora. ¿Y por qué ahora volvemos sobre este tema? Pues porque el miércoles 27 de marzo de este año 2025, el programa oficialista Hacemos Cuba, conducido por el vocero Humberto López, dedicó un espacio para hablar de corrupción en Cuba, nada más y nada menos. Participaron en el programa representantes del Ministerio del Interior, el MININ, de la Fiscalía y de la Contraloría General de la República. Hablaron de inspecciones a 125 FICODAS en 80 municipios del país. Mencionaron irregularidades en la libreta de abastecimiento, en subsidios para viviendas y en el robo de combustible. Pero sobre Alejandro Gil, ya te imaginarás, ni una palabra. El caso más escandaloso de corrupción en años, el que involucra a quien fuera la segunda figura más importante en la economía cubana después de Díaz-Canel, simplemente ese caso no existe en el discurso oficial. El coronel Felipe Oliver García, de la Dirección Técnica de Investigación, DTI, se limitó a decir que la mayoría de los hechos de corrupción se dan en el sector empresarial y en la base. Los hechos a nivel nacional han sido aislados. Es real
que las mayores manifestaciones se siguen dando en el sector empresarial y en la base. Los hechos ya a nivel nacional, a niveles de dirección nacional, han sido aislados, pero han tenido el rigor y la severidad, yo diría que hasta superior desde la base. Porque es que no podemos dar la idea de que entonces, como es a nivel nacional, ahí no pasa nada. No, pero es por la gente que está abajo. Son personas que se sobreentiende que entonces tienen mayor dominio, mayor conocimiento, mayor recurso también. Mayor compromiso y mayor recurso. Por lo tanto, el rigor, reitero, y la severidad con que se ve esos hechos es mayor. Aislados. Un viceprimer ministro investigado por corrupción es un hecho aislado. ¿Qué esconde este silencio oficial? Porque el gobierno, que no pierde oportunidad para hablar de la tolerancia cero frente a la corrupción, evita mencionar el caso más emblemático de estos últimos años. Tenemos información de fuentes cercanas a la investigación que sugieren que Gil no está jugando el papel que el gobierno esperaba de él, o la seguridad del Estado. Tradicionalmente, cuando un alto funcionario cubano cae en desgracia en Cuba, se espera que asuma todas las culpas, que se convierta voluntariamente en un chivo expiatorio, permitiendo al resto del gobierno salvar la cara. Es un ritual muy conocido ya. El cuadro reconoce sus errores, acepta que traicionó la confianza de la revolución y permite al sistema presentarse como implacable frente a la corrupción, pero siempre intachable en su esencia pura, cristalina. La narrativa oficial es clara. No son las personas las que destituyen a otras personas, es la sagrada revolución la que, en su sabiduría infinita, purga a quienes se desvían del camino correcto, el camino moral, recto y bueno. Pero según fuentes de Noticias Cuba, Gil se ha resistido a este papel de chivo expiatorio. No quiere ser él el único responsable de una crisis económica que tiene raíces mucho más profundas y responsabilidades mucho más altas. No habrá, como decía el ministro Vicente, un gran colapso, ni una paralización total. Si hay afectaciones, obviamente, las teníamos antes también. O sea, sabemos que la economía viene en un escenario de contracción, de complejidades en la oferta. Y evidentemente esto un poco nos complica un poquitico más estos días, pero trabajando organizadamente podremos salir adelante. ¿Quién es realmente Alejandro Gil Fernández? Un ingeniero, según su biografía, un ingeniero nacido el 6 de febrero de 1964, graduado en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Su carrera comenzó en el puerto de La Habana, según se dice, donde ocupó diversos cargos operativos para luego transitar por varias empresas dentro y hasta fuera del país. Su ascenso en el aparato gubernamental fue constante. Antes de llegar al Ministerio de Economía, se desempeñó como viceministro y posteriormente viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios. El 21 de julio de 2018 fue nombrado ministro de Economía y Planificación. Su poder se consolidó aún más el 21 de diciembre de 2019, cuando, a propuesta de Díaz-Canel, fue designado viceprimer ministro. Durante casi 6 años, Gil fue el rostro de la economía cubana. Apareció constantemente en televisión para explicar las medidas económicas, defender la tarea de ordenamiento, esa reforma que disparó la inflación, entre otras cosas, y sobre todo aparecía también para pedir paciencia a un pueblo cubano cada vez más desesperado y agobiado por la crisis. Yo no sé si lo recuerdas, pero incluso llegó a solicitar en mayo de 2020, en plena pandemia, donaciones económicas a los ciudadanos para financiar la producción de alimentos, un acto que generó indignación entre una población que ya no tenía ni siquiera qué comer, y todavía tampoco tiene. El viceprimer ministro informó también de otra medida vinculada con el interés de varias personas de hacer donaciones en efectivo, en moneda nacional o en CUC. Y nosotros, hemos conciliado con los organismos, con el Banco Central de Cuba y con el resto de las entidades involucradas, y hemos considerado abrir cuentas bancarias en los territorios, en los niveles provinciales, para que las personas naturales que deseen hacer donaciones en moneda nacional, pesos cubanos o pesos cubanos convertibles, puedan hacer estas donaciones en los territorios, y esos recursos se van a utilizar por las instancias territoriales para el desarrollo, el fomento de la producción de alimentos. Tolerancia cero ante la corrupción. Eso es lo que repiten una y otra vez los voceros del gobierno. No permitiremos jamás la corrupción, la simulación y la insensibilidad, dice el comunicado oficial sobre Gil, cuando lo tronaron. Pero estas palabras suenan huecas cuando el mismo gobierno se niega a dar detalles sobre qué hizo exactamente Alejandro Gil, cuáles fueron esos graves errores, qué evidencias hay contra él y quiénes más podrían estar implicados en la cosa. Porque obviamente, y esto es parte del meollo del asunto, el pollo del arroz con pollo, Gil, si hacía algo, no actuaba solo.
como explicó el economista cubano Omar Everleni Pérez Villanueva. En Cuba hay una alta centralización, lo que significa que las principales decisiones las aprueban los niveles superiores. Gil implementaba políticas que eran aprobadas por el Consejo de Ministros, por el Buró Político y, en última instancia, por el propio Díaz-Canel. ¿Y qué sabemos sobre la situación actual de Alejandro Gil? Pues la verdad es que muy poco. El gobierno, por supuesto, no ha confirmado oficialmente su detención, pero diversas fuentes apuntan a que está bajo arresto. Desde el fin de semana previo al 8 de marzo de 2024, circulaban rumores en La Habana sobre un presunto arresto de Gil. Personas cercanas a la investigación aseguraron que su casa había sido allanada y que se lo habían llevado para conversar, sin especificar si fue trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, o a una casa de seguridad de los órganos de la inteligencia cubanos. El sitio digital Café Fuerte citó fuentes en La Habana que describieron, y cito, un operativo policial en la vivienda del exministro por un supuesto robo, pero al parecer se trataba de una cortina de humo para proceder a su arresto. Un antiguo empleado del Ministerio de Economía mencionó un registro meticuloso en la casa de Alejandro Gil y que desde entonces no se le había visto más en público. Las tensiones internas que revela el caso de Gil son significativas. Para entender por qué el gobierno mantiene este silencio, tenemos que analizar lo que está en juego. Primero, la credibilidad del sistema económico. Si Gil fue corrupto, ¿cómo es posible que durante 6 años nadie se diera cuenta? ¿Dónde estaban los mecanismos de control? ¿Qué dice esto sobre la eficacia de la revolución para detectar y prevenir la corrupción? Segundo, la responsabilidad compartida. Como mencionamos, Gil no actuaba en solitario, es imposible. Cada decisión económica importante en Cuba pasa por múltiples niveles de aprobación. La tarea de ordenamiento, por ejemplo, fue presentada como una iniciativa del más alto nivel, respaldada por toda la dirección del país. Incluso la presentación se hizo con Díaz-Canel a un lado de la pantalla y al otro Raúl Castro. Si ahora resulta que eso fue un error, ¿quién debe asumir la responsabilidad? Y tercero, el mensaje político. En un momento de profunda crisis económica y social, cuando el descontento popular crece y las protestas como las de julio de 2021 amenazan con repetirse, el gobierno necesita chivos expiatorios. Necesita poder decir, para que entiendan, no es el sistema el que ha fallado, son los individuos corruptos. Pero si Gil se niega a asumir ese papel, si insiste en que no actuó solo, la narrativa oficial se desmorona. Comentemos el caso de la periodista Arlene Rodríguez de Ribet, una reconocida periodista del mundo oficialista quien ya salió en días anteriores en defensa de los ministros destituidos antes de que se conocieran los cargos por corrupción que pesan contra Alejandro Gil. Según Rodríguez de Ribet, estos funcionarios no se van con la cartera llena, como se dice en otros países, y describe sus carreras como duras y demandantes, llenas de esfuerzo y entrega. ¿Qué les parece? Ahora, a todos ellos, los que fueron ahora liberados de sus responsabilidades, debe llegar ese reconocimiento, porque como tú decías, los cargos que ocuparon, en los momentos que los ocuparon, ha resultado también un desafío extraordinario. Son ministros que no se van como en otros países con la cartera llena, ni se van en un Lamborghini, ni en una mansión con piscina, etcétera. Son compañeras y compañeros que terminan una tarea realmente dura y demandante. A estas alturas, los cubanos tenemos derecho a preguntarnos qué pasó realmente con Gil. ¿Está en una celda en Villa Marista como tantos otros presos políticos? ¿Está en arresto domiciliario en plan pijama? O quizás, como algunos rumores sugieren, ha llegado a algún tipo de acuerdo con el gobierno. No sería la primera vez que un alto funcionario acusado de corrupción en Cuba desaparece de la vista pública para luego reaparecer en un cargo menos visible o incluso para ser liberado silenciosamente una vez que la atención mediática se ha desviado a otros asuntos. Lo que sí sabemos es que el silencio del gobierno en Cuba no es casual sobre este tema. Es una estrategia deliberada para controlar la narrativa, para evitar que el caso Gil se convierta en un símbolo más amplio del fracaso del sistema económico cubano y de la gestión actual. Mientras tanto, la economía cubana sigue ahí, en caída libre. Un año después de la destitución de Gil, los cubanos enfrentan la misma escasez de alimentos o peor, los mismos apagones o peores, la misma inflación desbocada o peor. El peso cubano se ha seguido devaluando y el acceso a productos básicos como el pan, el aceite o los medicamentos sigue siendo un desafío diario para millones y millones de familias. Las medidas para corregir distorsiones que el gobierno anunció tras la salida de Gil no han dado ningún resultado positivo. La tolerancia cero ante la corrupción no ha mejorado la vida de nadie
Y mientras el pueblo lucha por sobrevivir, los mismos dirigentes que aplaudían las políticas de Gil cuando estaba en el poder, ahora guardan un cómplice silencio. El caso de Alejandro Gil es, en muchos sentidos, un microcosmos de la política cubana contemporánea, la actual. La opacidad, el culto a la personalidad revolucionaria, la búsqueda de chivos expiatorios y sobre todo la absoluta falta de rendición de cuentas hacia el pueblo, ese que dicen representar. Porque al final lo que el gobierno no entiende o prefiere ignorar es que no le deben explicaciones a Alejandro Gil, se las deben al pueblo cubano, a ese pueblo que sufre las consecuencias de décadas de mala gestión económica, a ese pueblo que merece saber qué pasó con uno de los funcionarios más poderosos del país y gran responsable también de la situación que tenemos hoy, a ese pueblo que ya no cree en promesas vacías de prosperidad socialista. El silencio sobre Gil no es solo una cuestión de procedimiento judicial, es un síntoma de un sistema político que ha perdido la capacidad de renovarse, de reconocer sus errores, de adaptarse a las necesidades de su gente. Y mientras el gobierno guarda este silencio ensordecedor, nosotros seguiremos haciendo las preguntas más incómodas. Seguiremos exigiendo transparencia. Seguiremos recordando que lo normal sería que los funcionarios públicos respondieran ante el pueblo y no ante un partido o una ideología. Porque el pueblo de Cuba merece saber la verdad. Merece saber si Alejandro Gil está en una celda o disfrutando de impunidad en algún paraíso fiscal. Merece saber si está en plan pijama o pasándolas de Caín. Merece saber qué pasó con los recursos que éste administraba. Merece saber quiénes estaban implicados, quiénes, además de Gil. Y sobre todo, el pueblo merece un sistema económico que funcione, sí, pero para todos, no solo para una élite privilegiada que siempre encuentra la manera de evadir la justicia revolucionaria. Desde nuestro canal seguiremos atentos a cualquier desarrollo del caso de Alejandro Gil, un caso que, más allá de la persona, revela las contradicciones y las tensiones internas de un sistema en crisis total. El silencio en este caso puede resultar, como te dije, ensordecedor, pero la verdad tarde o temprano siempre encuentra su camino. Quiero saber qué piensas de este tema. ¿Qué crees que hizo Alejandro Gil? ¿Crees que realmente se trata de un intento por fabricar un chivo expiatorio para que cargue con las culpas de todo el desastre económico cubano? ¿Quiénes más crees que pueden estar involucrados en todo esto? Cuéntame tu punto de vista porque nos interesa leerte. Recuerda compartir este video con amigos y conocidos, darle like a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos y nos vemos en el siguiente material de Noticias Cuba. Chao.